Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a continuar con la segunda parte del análisis completo de función, donde ahora nos piden analizar los límites en el infinito. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar solamente el límite de x tendiendo a más infinito de f de x. Claro, uno dice, bien, bueno, ese es uno de los dos límites que hay que analizar, ¿no? Porque límites en el infinito tenemos en más infinito y en menos infinito, ¿no? ¿Y por qué se elige recién que solo iba a analizar este? ¿O por qué dije vamos a analizar este y el otro ni lo mencioné? Bueno, eso se debe justamente a que la función no está definida en los x negativos. Entonces, la función jamás va a tomar valores con x tendiendo a menos infinito. ¿Sí? Por lo tanto, es un límite que no tiene sentido ser analizado. ¿Sí? Porque la función jamás va a tener algún comportamiento en esa región, dado que no está definida la función allí. Sin embargo, para los x tendiendo a más infinito, eso sí es posible. La función sí está definida allí. Por lo tanto, vamos a analizar este límite. Entonces, tenemos que resolver un límite con logaritmos, con x tendiendo a infinito. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja acá? Bueno, x, cuando x tiende a más infinito, fíjense que tiende a más infinito. ¿Sí? Y después tenemos el límite de x tendiendo a más infinito del logaritmo cuadrado de x. ¿Sí? Fíjense que el logaritmo de x, cuando x tiende a más infinito, ya por su propio comportamiento tiende a más infinito. Entonces el logaritmo cuadrado de x también va a tender a más infinito. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que el producto en este caso, si tenemos que x tiende a más infinito y el logaritmo cuadrado de x también, entonces el límite de x tiende a más infinito de x por logaritmo cuadrado de x también va a tender a más infinito. Esto lo que nos está indicando a nosotros es que la función a medida que x aumenta, la función f aumenta también, ¿sí? Y no hay un tope para esto, ¿sí? Ese dato es fundamental, ¿está bien? Fíjense, acá no hay ningún arreglo ni alguna trampilla que podamos usar para arreglar este límite, ¿sí? Y eso de arreglar lo digo entre comillas, porque en realidad esto no es un problema de indeterminación, ¿sí? Esto recuerden que ya hemos hablado en otros ejercicios. Esto no es un problema de indeterminación, esto no es una indeterminación, ¿sí? Esto es un límite que tiende a más infinito, es un límite que no existe, ¿está bien? Acuérdense que un límite indeterminado es un límite en el que nosotros no podemos dar una respuesta a la pregunta, ¿existe el límite o no? En este caso, el límite no existe. El límite del x por logaritmo cuadrado de x tiende a más infinito. ¿Sí? El límite no existe. Entonces, fíjense que acá, ¿sí?, no hay una indeterminación. Indeterminación sería si nos diera 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Está bien? Eso sí son indeterminaciones. Y este no es el caso. Entonces, como el límite de x tendiendo a más infinito de la función tiende a más infinito, entonces tampoco vamos a tener asíntotas horizontales. ¿Sí? No vamos a tener. Ahora bien, cuando analizamos la presencia o no de asíntotas verticales, fíjense que uno dice, pero momento, en el intervalo 0 a infinito, los candidatos a asíntotas verticales eran los valores por fuera del dominio. ¿Pero qué? ¿Me tengo que poner los candidatos a asíntotas verticales que van a ser todos los números de 0, de menos infinito a 0? No. Fíjense que es muy importante que la función esté definida alrededor de esos valores. ¿Está bien? O sea, la función tiene que estar definida alrededor de los candidatos a asíntotas verticales, porque si no, no tiene sentido analizar la existencia de una asíntota si la función ni siquiera está definida a izquierda o a derecha de esta. ¿Está bien? Fíjese que eso es fundamental. Entonces, el único valor posible que en sí no está en el dominio, pero que alrededor de la función sí está definida, es el 0. ¿Sí? Está bien. Uno dice, pero a la izquierda del 0 no está definida la función. Bueno, pero está definida a la derecha. Por lo tanto, es un candidato a asíntota vertical. ¿Sí? Eso no lo hace asíntota vertical. Para que sea asíntota vertical, el límite de x tendiendo a 0 en este caso de la función debería darme más o menos infinito para confirmar si es asíntota vertical o no. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Esto pasa en muchas funciones, donde la función está definida en un intervalo solamente, pero el único candidato a asíntota vertical que tiene sentido analizar, en este caso nos tocó que fuera el 0.
Bien, entonces tenemos que resolver el límite de x tendiendo a 0 de nuestra función, ¿sí? Es decir, el límite de x tendiendo a 0 de x por logaritmo cuadrado de x. Y en este límite vamos a proponer un cambio de variables. Y un cambio de variables que en los límites de logaritmos, ¿sí? Con logaritmos, es muy habitual este cambio, ¿sí? Ténganlo muy presente en otros ejercicios con logaritmos y en donde x tiende a 0. Estamos hablando del cambio de variables u igual a 1 sobre x. ¿Sí? Cuando ustedes proponen este cambio de variables, está bien, lo que van a ver ustedes es que todas las x que tengamos ahora se van a transformar en 1 sobre u. ¿Sí? Porque si u es igual a 1 sobre x es igual a 1 sobre u. Y claro, si x es igual a 1 sobre u, está bien, y hace un rato dijimos que x tendía a 0, fíjense que u va a terminar tendiendo a más infinito. ¿Por qué x tiende a 0 por izquierda? Entonces, si u es 1 sobre x y x tiende a 0 por izquierda, 1 sobre un número que tiende a 0 por derecha, ¿sí? Perdón, 0 por derecha en todo caso, dije mal. X tiende a 0 por derecha, ¿sí? Entonces, como x tiende a 0 por derecha, está bien, y u es 1 sobre x, u va a terminar tendiendo a más infinito, ¿sí? Entonces, transformamos un límite de x tendiendo a 0 por derecha en un límite de u tendiendo a más infinito. Y al tenerlo en esta configuración vamos a poder resolver este límite de una forma un poco más amena, ¿sí? Fíjense que a través del cambio de variables el límite ahora se nos transforma en esto. Fíjense que la x, que originalmente estaba acá, ahora se transformó en un 1 sobre u. Y el x que estaba dentro del logaritmo ahora se transformó en un 1 sobre u. Bien, entonces acá lo que vamos a aprovechar es las propiedades del logaritmo, ¿sí? Una de estas propiedades era que el logaritmo de un cociente se podía reescribir como el logaritmo de la resta, ¿sí? Una propiedad muy utilizada. Es decir, el logaritmo de un cociente se puede reescribir como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. A su vez hay una propiedad similar pero para el producto. El logaritmo del producto es igual al logaritmo de la suma de los miembros de ese producto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el logaritmo del cociente sería el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y todo esto elevado al cuadrado, porque fíjense que esto es logaritmo de 1 sobre u todo al cuadrado, ¿sí? El logaritmo de 1, fíjense que vale 0, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda menos el logaritmo de u al cuadrado sobre u. Bueno, menos logaritmo de u al cuadrado es justamente logaritmo de u de logaritmo cuadrado de u. Es decir, esto que tenemos aquí. ¿Está bien? Entonces, fíjense que este límite lo vamos a trabajar con órdenes de magnitud, ¿sí? Recuerden, los logaritmos son las funciones, entre comillas, pongámoslo así, más lentas o las que más les cuesta llegar al infinito. Las potencias naturales o las potencias positivas de x son las promedio, son las que velocidad normal, digamos, y las exponenciales de base mayor a 1 son las más rápidas al llegar al infinito. En este caso tenemos en nuestro numerador el logaritmo cuadrado de u, que no deja de ser un logaritmo, ¿sí? Entonces, obviamente es una composición de funciones, ¿sí? Pero en la que interviene un logaritmo. Entonces, fíjense que el logaritmo al cuadrado de u, ¿sí? Es mucho más lenta que una potencia de u. En este caso la potencia sería la potencia 1. ¿Está bien? Entonces, u tiene mayor orden de magnitud que el logaritmo cuadrado de u. Por lo que acabamos de decir, ¿se acuerdan? La función logaritmo es la que tiene menor orden de magnitud porque es la más lenta en llegar al infinito, ¿sí? Esto está, recuerden, entre comillas, esto de más lento, más rápido, ¿sí? Pero es para entender el concepto. Las potencias de x, en este caso las potencias naturales, estamos hablando no de x sino de u, en este caso cualquier potencia positiva de u va a ser más rápida que cualquier logaritmo. ¿Está bien? Entonces, cualquier logaritmo de base, obviamente, mayor a 1. Entonces, fíjense que como u tiene mayor orden de magnitud que el logaritmo cuadrado de u, no importa que el logaritmo esté al cuadrado, entonces recuerden que cuando ustedes tienen un límite de una función sobre otra, donde el límite tiende a infinito, y la función del numerador tiene mayor orden de magnitud que la del denominador, ¿sí? Eso va a hacer que el límite les dé más infinito. Ahora, ¿qué pasa si les da al revés?
O sea, ¿qué pasa si ustedes tienen el límite de una función que tiene menor orden de magnitud que la que está en el denominador? Y bueno, en ese caso, el límite da 0 por orden de magnitud. Es muy importante que no confundan esta propiedad del orden de magnitud con los límites donde había potencias de x, ¿sí? Que ahí utilizábamos una propiedad diferente, ¿sí? Esto no es lo mismo. Acá estamos usando orden de magnitud, porque las potencias naturales, las potencias positivas de x son más rápidas que cualquier logaritmo, ¿sí? Y las exponenciales de base mayor a 1 son más rápidas que cualquier potencia de x, cualquier potencia positiva de x y cualquier logaritmo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto es muy importante para otros ejercicios que van a venir después, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que este límite nos termina dando 0. O sea que el límite no nos dio más o menos infinito. Es decir, que el candidato que nosotros queríamos evaluar, a ver si era asíntota vertical o no, no lo va a hacer. Porque este límite no nos dio más o menos infinito, ¿sí? Por lo tanto, no hay asíntotas verticales. ¿Está bien? Bien, vamos llegando a la parte final casi del ejercicio. Vamos a analizar ahora la concavidad y los puntos de inflexión. Fíjense que esta era nuestra derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la derivada? Bueno, para buscar los puntos de inflexión, recuerden que tenemos que buscar los puntos, los valores de x que estén dentro del dominio, en los cuales la derivada segunda se anula o en los cuales la segunda derivada no exista. Entonces, para eso necesitamos derivar a la derivada, para encontrar la segunda derivada. Ahora, para poder hacer eso, fíjense que lo que vamos a tener que hacer, ¿sí?, es derivar por regla. Pero para derivar por regla necesitamos asegurarnos si la derivada es derivable, ¿no? Y para eso veamos que la derivada es un producto de dos funciones. Por lo tanto, es un producto y suma de dos funciones, ¿no? Acá tenemos la suma. Entonces, fíjense que el logaritmo de x ya habíamos hablado que era derivable en el intervalo de 0 más infinito, ¿sí? 2, al ser una función constante, es derivable en todos los reales. Y por último, en este caso, tenemos el logaritmo de x más 2, que es esta suma de funciones derivables que habíamos mencionado. Lo que pasa es que para que esta suma de funciones sea derivable, se tienen que satisfacer las condiciones de derivabilidad de ambas funciones. En este caso, 2 es derivable en todos los reales, pero el logaritmo de x es derivable solo en el intervalo de 0 a más infinito. Por lo tanto, la suma de funciones logaritmo de x más 2 lo va a hacer en el intervalo de 0 a más infinito. Y luego, veamos que como el logaritmo de x es derivable en el intervalo de 0 a más infinito y logaritmo de x más 2 es derivable en el mismo intervalo, entonces nuestra función derivada, que es esta de acá, va a ser derivable en el intervalo de 0 a más infinito por ser un producto de funciones derivables. Recuerden, estamos usando propiedades de derivabilidad, particularmente la del producto de funciones derivables y la de la suma de funciones derivables. Es decir, que entonces la derivada es derivable en el mismo intervalo que la función original, ¿sí? Entonces podemos buscar los puntos de inflexión, ¿sí? Tenemos puntos de inflexión, si quieren, como tipo 1, en los cuales la derivada segunda se anula, o donde la derivada segunda no existe. Les vuelvo a sugerir que me expliquen, ¿sí?, o que mejor dicho se expliquen a ustedes mismos con sus palabras por qué es que no va a tener sentido que busquemos puntos de este tipo. Bueno, les voy a dar una pequeña pista. ¿Dónde es derivable la derivada? Y otra más. ¿Dónde está definida la función f? No la derivada. ¿Dónde está definida la función? Y de vuelta, ¿dónde es derivable la función derivada? Si ponen si ponen esas dos condiciones juntas, van a ver que van a encontrar una contradicción, ¿sí? Ahora bien, sigamos con nuestro análisis. Entonces, tenemos que derivar la derivada. Para derivar la derivada, vamos a hacerlo por regla, sabiendo que vamos a poder derivar por regla en el intervalo de 0 más infinito, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando vamos a hacer eso, ¿sí?, tenemos que derivar un producto primero. Por eso es que vamos a usar la regla del producto. Entonces, nos queda la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, ¿está bien?, por la derivada, por el segundo sin derivar, el logaritmo de x más 2, más el primero sin derivar, por la derivada de x más 2, por la derivada del logaritmo de x más 2. Fíjense que la derivada ahí es una derivada de una suma. Entonces tengo que derivar el logaritmo
por un lado y derivar al 2 por el otro. Como 2 es una constante, su derivada respecto de x es 0. Y la derivada del logaritmo de x, como ya hemos visto, era 1 sobre x. Es decir, nos queda 1 sobre x más 0. O sea, ese 1 sobre x que les estoy marcando ahí. ¿Sí? Bien. Después, fíjense que llegamos a esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Fíjense que en ambos términos hay un 1 sobre x que podríamos aprovechar y hacer factor común. Cuando hacemos ese factor común 1 sobre x, nos va a quedar el logaritmo de x más 2, ¿sí? Más el logaritmo de x que tenía el logaritmo de x sobre x, ¿sí? Acuérdense que acá hicimos un factor común 1 sobre x, ¿sí? Entonces, si vemos eso, vamos a notar que si hacemos logaritmo de x más logaritmo de x, nos da un 2 logaritmo de x. Es decir, nos queda dentro del paréntesis 2 logaritmo de x más 2. O sea, podemos hacer un factor común 2. Por eso aparece este 2 acá afuera, ¿sí? Y nos queda la derivada segunda bien ordenadita y lista para ser usada. Entonces, ¿para qué encontramos la derivada segunda? Bueno, para buscar los puntos de inflexión. Y para buscar los puntos de inflexión, queríamos igualar a 0 la derivada segunda. Entonces, cuando igualamos a 0 la derivada segunda, ¿sí? Fíjense que nos va a quedar que todo esto tiene que valer 0, ¿sí? Pero es muy importante que se pueda ver que x no va a ser 0. Entonces lo vamos a poder pasar multiplicando para el lado derecho. Y 0 por x me va a dar 0. Y este 2 que está acá multiplicando va a pasar dividiendo y nos va a quedar 0 dividido 2. O sea, 0. Es decir, que lo que tiene que anularse es el logaritmo de x más 1. Pasamos el más 1 que tenemos acá restando para el lado derecho, ¿sí? Y luego volvemos a aplicar este procedimiento que les dije para resolver ecuaciones con logaritmos. Recuerden, era aplicar la función inversa de, en este caso, el logaritmo natural, que sería aplicar la exponencial e a la x a ambos lados. Cuando ustedes hagan eso, les va a quedar e a la logaritmo de x igual a e a la menos 1. Y acuérdense que por definición de función inversa, e a la logaritmo de x es x, ¿sí? Y de ahí encontramos nuestro único punto de inflexión. X igual a e a la menos 1, ¿sí? Es nuestro único punto de inflexión. Entonces, ¿cómo encontramos los intervalos de cóncava hacia arriba y de cóncava hacia abajo? O las regiones de concavidad. Bueno, los encontramos, acuérdense, agarrando a nuestro dominio y fraccionándolos según los puntos de inflexión. Es decir, es prácticamente el mismo proceso que vimos para los intervalos de crecimiento y decrecimiento, solo que en vez de usar los puntos críticos para subdividir el dominio, usamos los puntos de inflexión, ¿sí? Entonces armamos un cuadrito para poder visualizar nuestra información de manera más clara, buscamos un valor de prueba dentro de cada uno de los intervalos de análisis, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Evaluamos la derivada, ojo, la derivada segunda para ver la concavidad en este valor de prueba, ¿sí? Y nos da en este caso que la derivada segunda en este valor de prueba es negativa, quedándonos que la función allí va a ser cóncava hacia abajo. Ahora, si tomamos un valor dentro de este intervalo, ¿sí? Nos va a quedar, vamos a tener que evaluar a ese valor en la derivada segunda y vamos a ver que es positiva. Es decir, que allí nos queda cóncava hacia arriba, ¿no? Bueno, en realidad todavía no. Recuerden que acá, a su vez, como les dije, que en los intervalos de crecimiento y decrecimiento, no basta solamente con tomar un valor de prueba en cada uno de estos intervalos y evaluar el signo de la derivada primera, en el caso del crecimiento y decrecimiento, y en el caso de la concavidad, en la derivada segunda, porque ustedes no han utilizado nuestro salvador teorema del valor intermedio o, en su defecto, el caso particular, el teorema de Bolzano. Entonces, no se olviden de usar el teorema de valor intermedio para poder justificar por qué solo tomando un valor de prueba es suficiente para analizar el signo de la derivada segunda en cada uno de estos intervalos. Recuerden que eso está relacionado con el hecho de que la derivada segunda tienen que analizar si la derivada segunda es una función continua en cada uno de estos intervalos y también ver si la derivada segunda se anula o no en estos intervalos. Justamente, como podrán ver, nosotros elegimos estos intervalos fraccionándolos a partir de los puntos de inflexión, que eran los puntos donde la derivada segunda se hacía 0. ¿Está bien? Por lo tanto, en cada uno de estos intervalos la derivada segunda no se anula, ¿sí? Les dejo a ustedes la parte de analizar la continuidad de la derivada segunda en cada uno de estos intervalos, ¿sí?
Entonces, fíjense que nos quedan los intervalos de concavidad. Tenemos el intervalo de cóncava hacia arriba, que es el intervalo de e a la menos 1 más infinito, justamente porque en ese intervalo la derivada segunda dio positiva, ¿sí? En todo ese intervalo. Y el intervalo de cóncava hacia abajo es el intervalo de 0 a e a la menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque en ese intervalo la derivada segunda resultó ser negativa. ¿Está bien? Y acá vuelvo a dejar esta aclaración de analizar por qué solo basta con tomar un valor de prueba en cada uno de estos intervalos y ver su signo en el signo de la derivada segunda allí. ¿Sí? Bien. Y para finalizar, vamos a volcar toda la información de lo que obtuvimos de la función en este gráfico para poder dibujar. Fíjense, necesitamos buscar raíces, puntos críticos, o sea, máximos y mínimos locales, concavidad, decrecimiento y crecimiento, todo. Y como pueden ver, nosotros acá ya tenemos la gráfica hecha. ¿Y cómo es que se arma esta gráfica? Bueno, yo lo primero que hice fue marcar los máximos locales, los mínimos locales y los puntos de inflexión. Y a partir de eso empecé a analizar con el crecimiento y el decrecimiento qué le ocurría a la función alrededor de estos valores. Por ejemplo, una forma muy buena cuando uno está practicando es decir, bueno, vamos a separar esta gráfica en pequeños intervalos de los cuales yo conozco el crecimiento, el decrecimiento y la concavidad. ¿Está bien? Fíjense que estoy trazando una línea punteadita sobre cada uno de los máximos y mínimos locales y los puntos de inflexión. Como pueden ver, nuestra función va a ser entre 0 y e a la menos 2, ¿sí? Entre 0 y e a la menos 2, vamos a tener que allí la función, ¿sí?, va a ser creciente, ¿sí? Fíjense que además de ser creciente, va a ser también cóncava hacia abajo, ¿sí? Ahora, cuando pasamos el máximo local, fíjense que ahora la función cambia su crecimiento, ¿sí? Entre e a la menos 2 y e a la menos 1, cambia su crecimiento, ¿sí? Pero sigue siendo, en este caso, cóncava hacia abajo. Fíjense cómo toda esta información después nos permite dibujar y ver que el dibujo es acorde a eso. ¿Está bien? Luego, una vez que pasamos por el punto de inflexión, la función va a seguir decreciendo, pero cambia su concavidad. Ahora es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y como pueden ver, en el mínimo absoluto nos cambia el crecimiento nuevamente, pero la concavidad sigue siendo la misma. Fíjense que toda esta información que estamos marcando nos permite saber qué forma va a tener la función, ¿sí? Obviamente, el máximo local, el punto de inflexión y el mínimo absoluto, agarré su coordenada en X, lo evalué en la función y la grafiqué a través de puntitos para saber dónde están ubicados cada uno de ellos y ver qué ocurre a su alrededor. ¿Está bien? Una vez que ustedes tienen eso, fíjense que uno dice, bueno, está bien, es cóncava hacia arriba y crece. Si es cóncava hacia arriba y crece, la única forma posible que tenga es esta. Pero también les puede llamar la atención este circulito que pusimos acá. Este circulito lo coloqué porque fíjense que la función en 0 no estaba definida, pero uno dice, pero ¿cómo sabes que sale de ahí? ¿Cómo sabes que sale del origen la función? Bueno, en realidad no lo sabemos. Sí, en realidad lo estamos sacando del hecho de que el límite de x tendiendo a 0, ¿se acuerdan? Nos daba, o sea, el límite de x tendiendo a 0 por derecha de la función nos daba 0. Entonces quiere decir que a la derecha del 0 la función tiende a 0 por derecha. Por eso es que acá hacemos un agujerito, como si este circulito en realidad es un agujero de la función que nos indica que la función ahí no está definida, pero básicamente las funciones parecería como, entre comillas, nacer de ahí, aunque nosotros no podamos saber si está, mejor dicho, podemos saber que la función allí no está definida. Ahora, cuando llegamos a nuestro máximo local, sabemos que la función tiene esta formita. Entonces, como sabemos que la función tiene esta formita de acá, ¿sí? O mejor dicho, así, está bien, nosotros sabemos ahí que la función mantiene su concavidad, pero se invierte su crecimiento. Entonces, como venía cóncava hacia abajo y ahora tiene que empezar a decrecer, la forma posible que tenga es así, como la dibujamos aquí. ¿Está bien? Luego, cuando llegamos al punto de inflexión, sabemos que ahí va a cambiar la concavidad. Entonces, si venía siendo cóncava hacia abajo, ahora va a pasar a ser cóncava hacia arriba.
pero el crecimiento se mantiene con la ayudita que nos hicimos de este dibujito de aquí. ¿Está bien? Ahora, la función sigue siendo cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, hasta que llega al mínimo absoluto, en el cual nosotros sabemos que pasa de la función estar decreciendo a estar creciendo. Entonces, sabemos que ahí se invierte nuestro crecimiento y pasa de estar decreciendo a estar creciendo, manteniendo la concavidad porque no encontramos otro punto de inflexión. Y bueno, como sabemos que la función luego, cuando x tiende a más infinito, ¿se acuerdan? La función se iba a más infinito, ¿sí? O sea, el límite de x tendiendo a más infinito de f de x tendía a más infinito, quiere decir que la función crecerá indefinidamente, sin tope, ¿sí? Y básicamente ya no tenemos información relevante de la función. Fíjense que los valores relevantes eran máximo local, mínimo local, los puntos de inflexión, ¿sí? Y su comportamiento alrededor de él. Pero una vez que sabemos que la función a la izquierda del cero no está definida, no podemos hacer nada por ahí. Pero cuando x tiende a más infinito, sabemos que la función tendía a más infinito. Por lo tanto, la función crecerá indefinidamente y no tendremos más información relevante que graficar. Entonces, una vez que ustedes tienen presente todo eso, es una cuestión de que ustedes puedan volcar esa información, ¿sí? Puedan volcar esa información a esta gráfica, ¿sí? Y más o menos darle esta forma, ¿sí? Obviamente, puede ser que no les salga perfecta si la comparan como está graficada en GeoGebra, pero tienen que ustedes poder visualizar bien que se vea esta forma, que ustedes puedan reflejar toda la información deducida teóricamente en forma gráfica. Me refiero a la concavidad, al crecimiento, ¿sí? A la presencia o no de máximos o locales absolutos, mínimos locales absolutos, ¿sí? Recuerden, si ustedes consideran que hay algo en su gráfica que no se condice con la información teórica, hay algo en medio que está mal. Puede que sea la gráfica, puede que sea alguna deducción, ¿sí? Pero es muy importante que este ejercicio lo hagan muy a conciencia, porque si llegan a tener un error mal, van a llegar a la gráfica de la función y se van a dar cuenta de que por ahí, en un dado punto, la función tenía que crecer, pero para que ustedes puedan seguir dibujando la función de forma correcta, debía estar decreciendo. Entonces hay un problema ahí, y eso probablemente sea un error en un cálculo, ¿sí? Háganlo con mucho cuidado. Recuerden, vuélquense toda la información que dedujeron: raíces, intersección con el eje Y, máximos locales, absolutos, mínimos, puntos de inflexión, crecimiento, concavidad, asíntotas, todo. Y todo eso les va a permitir graficar correctamente la función. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la otra, donde seguiremos con el parcial.